Y desde hace ya unos cuantos días, el Señor venía inquietándome para hablar de un tema que lo considero esencial en la vida de testimonio de la iglesia, y es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó a mi mente la idea de que hoy tenía que ser el día? De una forma muy curiosa. Hace poco menos que un mes me invitaron a dar unas charlas en un congreso, dos charlas acerca del bautismo en el Espíritu Santo en Chile. Después, la semana pasada, me tocó ir a una congregación, muy hermosa congregación que una vez al año tiene el tiempo de búsqueda del Espíritu Santo, y me tocó predicar en la segunda reunión de esta serie de reuniones, y hubo muchos bautismos en el Espíritu Santo y fue tremendo. Y ya el Señor me estaba dando la convicción, porque el fin de semana que viene tengo que ir a un congreso en La Paz, la ciudad más alta del mundo, donde casi falta el aire, para predicar sobre el Espíritu Santo y dar unas charlas sobre el Espíritu Santo. Así que dije, no puede ser que todo lo que estoy hablando últimamente en las afueras se lo estoy robando a la congregación propia. Y para colmo de bienes, no para colmo de males, para colmo de bienes, el día de ayer me tocó estar en el devocional de las clases de los sábados en el Instituto Bíblico, y el predicador, ¿de qué habla? Del bautismo en el Espíritu Santo. Así que dije, ¿será de Dios? Lo tomé como una confirmación de esto. Y algo que nos suele ocurrir a los creyentes, a veces nos concentramos mucho en nosotros mismos. Es verdad que Cristo nos cambió la vida, ¿o no? ¿Te cambió la vida Jesús? ¿Cuántos tienen una vida mucho mejor con Jesús? Bien, un tercio, bien. El otro vamos a orar después por ello, ¿no? El Señor nos cambió la vida, es maravilloso, nos llenó de beneficios, no olvidamos ninguno de los beneficios, todo fenómeno, pero en realidad lo que Dios nos da a nosotros quiere que sea para otros más, porque no te la creas, no te ama a vos más que al vecino desagradable que tenés. Vos que sos santo, que sos inteligente, que sos de Banfield, no pienses que Dios ama menos a ese pobre de Lanús. Es mi oportunidad, si no después. Dios te ama tanto como aquel chorro que te puso un fierro en la cabeza y te sacó todo lo que tenías. A Él también lo ama. ¿Sabías eso? Amencito, ¿no? No te gusta mucho la idea, pero Dios lo ama y quiere su salvación. Porque en tus tiempos vos también ofendías a Dios de otras maneras. Pero no nos ama solamente para llenarnos de bienestar acá, porque tengo una mala noticia para darte. Tarde o temprano te vas a morir. Menos amenes que nunca, ¿no? Si alguno dice amén, ahí oren por ese que Dios le devuelva el oído, ¿no? Porque te quedó sordo. Es decir, esto es un poquitito. Lo importante es la eternidad. Lo importante es la vida eterna al lado del Señor. Dios tiene una ciudad espiritual maravillosa donde todo funciona de una forma increíble. ¿Cuántos quieren habitar esa ciudad celestial? Esa nueva Jerusalén a la que pertenecemos. Pero para habitar esa ciudad espiritual tenemos que tener vida espiritual. Tenemos que nacer espiritualmente, si no, no estamos registrados en el libro espiritual, en el libro de la vida. ¿Y cómo es todo este proceso? Dios, que nos ama, Él también espera que lo amemos, pero que lo amemos por opción y no por obligación. Si tenés a alguien que te ama y vos le preguntás, ¿me amás? Y te dice, y no tengo más remedio, te vas a quedar deprimido por mucho tiempo. Vas a decir, no, yo quiero que me diga, como el manzano en medio de los árboles silvestres, así es mi amado. Así me dice Silvia todas las mañanas.
No, me dice, levantate que se hace tarde. Tampoco. Es decir, quisieras que elijan amarte, y como Dios nos programó para que decidamos amarlo o no amarlo, entonces nos dio libre albedrío, libre voluntad. Pero esta libre voluntad tiene un pequeño problema. ¿Cómo hacemos coincidir nuestra libre voluntad con la perfecta voluntad del dueño del universo? Es lo mismo que si vos invitás a uno a tu casa y le decís, sentite como en tu casa, y vos te vas al trabajo y cuando regresás te encontrás con la heladera desvalijada, el tipo durmiendo en tu cama sin haberse sacado los zapatos, todo el barro a los pies de la cama. Me han saboteado, me pusieron niebla a la mañana para que no me vean. Terrible, está bien, me rindo. Voy luchando, bueno, pasa esas cosas, la tecnología. Es decir, te encontrás con alguien, claro que va a usar su criterio. Si le decís, sentite acá como en tu casa, va a aplicar el criterio de su casa en la tuya y resulta que en tu casa vos tenés otros criterios. Bueno, esa libre voluntad que Dios nos ha permitido entra en conflicto con la perfecta voluntad de Dios que hace que todo el universo funcione como un relojito, a excepción de vos y yo, que vamos a destiempo, porque somos piezas autónomas. Entonces, ¿cómo lograr que nuestra libre voluntad coincida con la perfecta voluntad de Dios? De la misma manera que logramos que un guante se mueva al compás de la mano. ¿Cómo logro que un guante se mueva al compás de la mano? Metiendo la mano dentro del guante. ¿Cómo lograr que nuestra libre voluntad funcione al compás de la voluntad de Dios? Metiéndolo a Dios dentro de nuestras vidas. Y esto fue lo que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Hacerse hombre, pagar por nuestros pecados, nuestras transgresiones y ser nuestro dueño. Y desde el momento que Él nos compra con su sangre preciosa, siempre y cuando lo aceptemos, sigue interviniendo nuestra libre voluntad, Él habita en nuestros corazones, porque es nuestro dueño, habita en nuestros corazones. Y cuando comienza a habitar en nuestros corazones, ahí comienza nuestra vida espiritual. Ahí nacemos de nuevo espiritualmente, lo que nos habilita para estar en la ciudad espiritual, en la Nueva Jerusalén, en lo que Dios tiene preparado, cielos y tierra nuevos para nosotros. Entonces, una vez que el Señor habita en nuestros corazones, que nacimos de nuevo, nuestra vieja naturaleza sigue siendo la misma. No pienses que es todo mágico. Ay, rendí mi vida a Cristo, ya no voy a hacer más nada. Vas a tener la misma tentación de siempre. Pero ahora que nació tu parte espiritual, está en vos vivir en el Espíritu y no en la carne. Por eso Pablo dice a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si pues vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu. Si nos descuidamos, vamos a terminar haciendo lo de la carne. Siempre cuento esta historia. El trayecto de casa a la iglesia es un trayecto que yo cierro los ojos y el auto me lleva solo. Tengo hecho un surco. Pero de vez en cuando Silvia me manda a ir a Coto. Y en Coto comparto una parte del camino hacia ahí, ¿no? Y hay veces que estoy distraído, bárbaro, cantando. Cuando me quiero acordar, estoy a 3 cuadras de la iglesia y yo tenía que ir a Coto. Claro, la iglesia me sale más barato que Coto, ¿no? Obviamente, gasto menos. Y ahí me doy cuenta, claro, si dejamos de velar, vamos a hacer por costumbre aquello a lo que estamos acostumbrados. Pero si empezamos a vivir en el Espíritu, llega el momento en que nuestra libre voluntad coincide con la perfecta voluntad de Dios. Pero aquellos que no quisieron aceptar esto, van a ir a una dimensión, a un espacio, a un lugar, el nombre que le quieras poner, que está a las espaldas de Dios, donde Dios deja el control librado a ellos mismos. Y esto es el infierno. Esto es el lago de fuego. O el nombre que le quieras poner, pero la Biblia le llama el lago de fuego. El lugar donde está todo aquello que no tiene vida espiritual, aquello que está muerto espiritualmente y que está separado de Dios, destinado al caos y a la confusión perpetua. Mientras tanto, todos los que lo aceptamos tenemos ese libre acceso. ¿Te alegra? Claro que sí. Ahora, como te dije,
Dios no te ama a vos más que a aquel otro que tiene una cultura distinta, costumbres distintas, pensamientos distintos. Dios quiere que el otro también reciba lo que vos recibiste, porque el apóstol Pedro dice de que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nuestra tarea es predicar el evangelio de Jesucristo y no vivir un evangelio egoísta, emburbujado, donde solamente nosotros nos engordamos y los de afuera mueren de hambre espiritual. Ahora, para poder ser dignos testigos de Cristo, necesitamos desenvasar a Jesús de nuestro interior, sacarlo a Jesús, no expulsarlo, sino mostrarlo a Jesús, desenvasarlo de nuestros límites naturales a Jesús para predicar. Justamente así se les llamó a los primeros cristianos en Antioquía. Se les llamó no cristianos como hoy se les llama, porque es una traducción desafortunada. En realidad, en Antioquía, los primeros seguidores, los primeros discípulos, el nombre exacto que se les dio, literal, era Cristitos. Era un título peyorativo. ¿Pero por qué se les llegó a llamar así? Porque eran una réplica de Jesús. Cada cristiano que se diseminaba estaba llevando la presencia de Jesús. Era un pequeño Jesús, era un envase de Jesús. Y justamente en esa iglesia de Antioquía fue donde se convirtió Lucas. Hay unos manuscritos muy antiguos en los que, hablando de algunos sucesos en los que impusieron las manos sobre Saulo y Bernabé en Antioquía, que fue el primer lugar que los dos pastorearon antes de salir en los viajes misioneros, y de pronto en ese relato que pusieron las manos aparece un comentario en primera persona en un manuscrito antiguo, como que Lucas ya estaba viviendo ese momento y habiendo orado por ellos, habiendo estado nosotros orando por ellos. Así que Lucas era uno de los que estaba en Antioquía, y Lucas le tocó seguir a Pablo a lo largo de todos los viajes misioneros y fue testigo de lo que el Espíritu Santo podía hacer. Así que Lucas escribe un tratado para un noble convertido al Evangelio llamado Teófilo en 2 volúmenes, donde el primer volumen lo dedica al ministerio de Jesús, el segundo a la tarea de la iglesia, pero como todo escrito que uno hace después, es un escrito reflexivo, donde sabe qué cosas debe resaltar y qué cosas debe obviar. Mientras vos estás escribiendo algo como un cronista, pones todo lo que te encontrás, pero cuando lo escribís después, decís, esto vale la pena decirlo, esto no se puede ocultar, esto no tiene sentido. Así que Lucas lo pone, y uno de los aspectos que más enfatiza Lucas es el Espíritu Santo. Mientras que Mateo, Marcos, Juan, una veintena de veces nombran el Espíritu Santo, Lucas lo nombra 72 veces. Como que parecía obsesivo, ¿no? Es como que él quería resaltar eso, y Lucas, como ningún otro, le tocó recorrer toda Asia, el Asia conocida, el Asia occidental, toda Europa, la Europa del sur, todo el norte de África, porque lo acompañó a Pablo en los viajes misioneros, y él resalta eso. Pero entre las cosas que Lucas dice en su Evangelio, capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas utiliza un término: yo enviaré la promesa de mi Padre. Para los judíos, la palabra promesa era una promesa sagrada. Cuando nos tocó vivir el tiempo de la pandemia, los primeros tiempos, estaba desayunando con un rabino amigo, y en esos días hubo una boda judía, era el tiempo del aspo, el aislamiento, y no se podían concentrar las personas en un solo lugar, pero hubo un casamiento judío y cayó la policía y metió preso al rabino, a los novios, a todo. ¿Se imaginan todo en la fiesta con los sombreros, todo tras la reja ahí? Así que bueno, me solidaricé con el rabino, le dije, uy,
lamento lo que pasó, y dijo algo muy interesante entre otras apreciaciones. Dijo, para nosotros los judíos, la promesa es algo sagrado. Por eso, en cierta manera, comprendo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando están desposados, vieron como José y María, desposados en matrimonio, y pone una fecha, esa fecha tiene carácter de promesa, y aunque se mueran los padres de los contrayentes entre un día y varios minutos antes del casamiento, el casamiento se celebra igual, porque la promesa es sagrada. Cuando me dijo eso, inmediatamente me daban ganas de adorar al Señor en lengua y glorificarlo al Señor, porque decía, esto es la promesa de Dios, la promesa es solemne y es la palabra que utiliza Lucas de enviar la promesa. Pero esto es lo que dice Pedro después, el día de Pentecostés, cuando empieza a predicar, luego de que todos los 120 habían sido bautizados en el Espíritu Santo con nuevas lenguas, y toda la gente que estaba ahí diciendo, estos están borrachos, están locos, y Pedro dice, no, son las 9 de la mañana. A esta hora los borrachos están durmiendo. Esto es el Espíritu Santo, y empieza a predicar el Evangelio y les dice, porque para vosotros es la promesa. Promesa. Y para vuestros hijos, o sea, no solamente para ellos, para la siguiente generación, para los que están lejos, es decir, los que están en América, los que están en Argentina, los que están en Tempra, los que están en San José, los que están en Avance Cristiano. Para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. ¿A cuántos llamó el Señor? Por los demás oraremos, que les llegue el llamado. Es decir, este término promesa es la que confiere la autoridad. Porque dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ese término investidos es un término muy interesante porque habla de ponerse un uniforme. No sé si alguna vez te tocó comparecer en un juicio, pero si de pronto en ese juicio ves que uno de los que está en el juzgado se pone de pie y empieza a decirle un montón de cosas feas al juez, el juez llama a un par de oficiales y lo sacan con las patitas en el aire y lo meten en la cárcel y ahí va a tener que pagar una multa. ¿Sabes por qué? Porque no respetó la investidura. Investidura habla de uniforme que identifica. Ahora, si ese mismo juez sale del juzgado y se va a la casa y se encuentra con la esposa furiosa porque el juez se olvidó de pagar la luz y el gas y se la cortaron de una con un frío de locos, y cuando llega la esposa le dice cosas peores de las que le dijo el tipo en el juzgado, por más que el juez quiera meterla en el calabozo hasta que se le pase la furia, no va a poder porque en la casa no tenía la investidura. No se lo dijo el juez, se lo dijo al esposo lo que tenía que decirle, capaz que bien merecido. O sea que la investidura es eso que te da autoridad. Los otros días nos detuvo la policía, a mi esposa y a mí, y después de pedirnos todos los documentos, todo, le digo al policía que Dios lo bendiga porque ustedes se están jugando la vida por nosotros, por nuestra seguridad, porque un poco como que se excusó que tenía que parar a los autos en ese retén, pero decíamos, uno se siente más seguro así. Así que gracias, no tiene que disculparse, Dios lo bendiga y no sé cuántas cosas más. Y este policía se quedó como tieso y dice, en 17 años, 17 era que tenía de servicio, Silvia, en 17 años que tengo de servicio, la primera vez que me dicen algo así. ¡Wow! Las cosas feas que habrá tenido que escuchar, ¿no? Y tendría todo el poder para decir no respetó la investidura. Bueno, siempre respetá las fuerzas. Respetalas, porque esto nos tiene que caracterizar a los creyentes. Bueno, pero sacando el tema, ¿por qué me detuve? Porque estaba con un uniforme que demostraba que representaba a toda la autoridad del Estado y gubernamental. Ahora, si un día un tipo de civil se le da por pararme, perdóname, pero lo voy a pasear en el capó del auto por todo Loma de Zamora. ¿Por qué? ¿Quién sos vos? Así que lo llevó a pasear y paro si era alguna comisaría capaz, ¿no?
Y después, bueno, sabrán qué harán con él. O sea, investidura habla de ese poder que da autoridad. Cuando vos predicás el Evangelio, las personas tienen que verlo a Jesús. Llega el momento en que vos te tenés que transparentar, como el capullo que encierra a la mariposa, se transparenta, se abre y mostrarlo a Jesús. Porque el Evangelio no es algo meramente intelectual, es algo espiritual donde vos no le presentás una filosofía, le presentás a Jesús. Es distinto a esos que te tocan el timbre en casa, que van de dos en dos y te ofrecen una revistita. Lo de ellos no va a ser convincente porque solamente están presentando una doctrina, una filosofía, un ideal, un concepto, pero vos tenés una ventaja. Vos lo tenés a Jesús adentro, por lo tanto vos podés predicar de Jesús. Bien te cabría el título, sos un Cristito. Una réplica concentrada de Jesús. Un envase de Jesús. Ahora el tema es, a veces ese envase está herméticamente cerrado. Por nuestros prejuicios, por nuestros pensamientos, por nuestro sentido de la lógica, a veces nuestra cultura demasiado reprimida, donde nos importan las opiniones o donde somos sabios en nuestra propia opinión y tenemos tan bien cerrado el frasco que terminamos hablando de un concepto, pero no logramos mostrar a Jesús. A veces confundimos a la Coca-Cola con el envase de Coca-Cola. Y cuando te cambian el envase, eso no es Coca-Cola, decís. No, lo que está dentro es lo que vale, y lo que vale en vos es lo que está dentro. Perdóname, no valés tanto como lo que tenés adentro, que es Jesús. Ahora, ¿cómo soltarlo a Jesús? En el momento en el que rompes un dique y dejás de ser vos. En el momento en el que renunciás a tu sentido de la lógica y dejás de encerrar las acciones de Dios en tus pensamientos y dejas que Dios haga más allá de lo que sos vos. Y justamente esa acción de romper el dique es lo que la Biblia llama bautismo en el Espíritu Santo. Algunos dicen, ¿cómo es esto del bautismo? Bueno, bautismo y llenura es lo mismo. Lo que pasa es que algunos que no tienen claro este concepto piensan que hay varias llenuras. Ay, y quiero que me llene otra. Entonces llegás el domingo a primera hora en la reunión, llegás desinflado, como globo de cumpleaños, ¿no? Y salís lleno. En la semana te vas desinflando y lleno. Va a terminar más arrugado que una pasa de uva. Tanto inflar, desinflar, desinflar. No, la idea de ser lleno del Espíritu Santo es ser llenado. Esto es lo que significa en la Biblia. Cuando yo digo esta botella fue llenada, quiere decir que continúa llena. Y esto es lo que la palabra de Dios le llama el bautismo del Espíritu Santo. Ser lleno de una vez y para siempre. Es decir, romper ese dique y a partir de ese momento comienza a fluir, fluir y fluir. ¿Y cómo empieza ese bautismo en el Espíritu Santo? Con el hablar en lenguas. Vos me dirás, ¿pero esto es así? ¿No quedó pasado esto? Bueno, te cuento, a veces nos quieren hacer creer que históricamente el hablar en lenguas es algo de últimamente, una moda de la iglesia pentecostal. No. ¿Cuántos antes de ser evangélicos fueron católicos? Levanten la mano. Bien. ¿Cuántos de ustedes fueron confirmados en la iglesia católica? Levanten la mano. Ajá, los otros todos endemoniados, todos endiablados. No. A ver, ¿cuántos pasaron por la confirmación? ¿Sabés que esto se repite? Podés bajar tu mano. ¿Sabés que esto se repite con los metodistas, con los presbiterianos, ortodoxos, anglicanos, luteranos? Ese procedimiento llamado confirmación es una tradición de la iglesia primitiva
que trata de replicar lo que pasó con Pedro en Samaria. Cuando Pedro fue en Samaria, en el capítulo 9, imponían las manos sobre las personas, recibían el Espíritu Santo, y ahí fue cuando Simón, el mago, el que lucraba haciendo trucos raros, ve esto y dice, uy, yo quiero tener también ese poder. Algo raro vio. Lo que pasa es que el cristianismo tradicional e histórico se fue enfriando y fue quedando con la ceremonia, fue quedando con el simbolismo y se olvidó del contenido. Pero mirá, el concepto es muy importante. En la Iglesia Católica fuiste confirmado porque el catecismo católico y de todas las históricas dice que luego de haberse bautizado la persona, luego de haber tenido la primera comunión y todo lo demás, la confirmación consiste en que el obispo impone las manos y el penitente recibe el Espíritu Santo. Esto dice, o sea que quedó arraigado en la Iglesia este principio, que primero viene la conversión y después viene una segunda gracia, una bendición, que es ser investido de poder. Y vos dirás, ¿y yo que no hablo en lenguas no tengo entonces el Espíritu Santo? Sí, lo tenés. ¿Por qué? Porque cuando Cristo te compró, Cristo hizo morada en tu vida. Tenés el Espíritu Santo de Dios. Podría darte un poco más de gozo, ¿no? Tenés el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo tenés envasado. ¿Qué es esta segunda gracia? Que sale de adentro para afuera. Desenvasás a Jesús. Dejás de tenerlo encerrado en tus límites físicos, estéticos, lógicos, y dejás que Él haga maravillas, porque las maravillas de Jesús superan a cualquier lógica humana. Si nosotros atáramos a Jesús a nuestras lógicas humanas, no hubiéramos logrado ni la décima parte de lo que logramos en Cristo. Pero en eso consiste el bautismo. Y está con las lenguas. Lucas se encarga de decirlo. En Hechos de los Apóstoles, Lucas habla de 6 casos del bautismo del Espíritu Santo, de los cuales 3 nombran explícitamente las lenguas y otros 3 implícitamente, pero ahí están. El primero, día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de pronto un viento recio, como un viento recio, no es que sopló y los despeinó, no, era como un viento y se repartieron lenguas como de fuego, no era que se transformaron en dragones humanos, no, eran como de fuego, como un viento recio, y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, como que sentían algo y lo largaban. Yo no sé qué es, pero tengo que hacerlo. Lo hago. No fue anulada la voluntad de ellos. No es que de pronto, ¡pum!, recibieron un cascotazo espiritual, quedaron medio idiotas y ahí empezaron a hablar lo que no sabían. No. Hablaban lo que el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue en el primer caso, en el capítulo 2. Pero en el capítulo 4, cuando a Pedro y a Juan los encerraron y los soltaron bajo amenazas, la iglesia enfrenta la primera persecución y empiezan a orar y dicen, ahora mira, Señor, sus amenazas y concédenos, citan el Salmo número 2, y concédenos que hablemos con denuedo la palabra de Dios, con confianza. Denuedo es confianza, mientras extiendes tu mano con prodigios, señales y maravillas. Y mientras estaban orando, el lugar donde estaban orando comenzó a temblar y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Claro, ahí no se nombran las lenguas directamente. ¿Por qué? Porque esa es la primera vez. Lucas había dicho, fueron todos llenos del Espíritu Santo y se encontró con un elemento nuevo. Hablaban en lenguas. Como el hablar en lenguas ya deja de ser nuevo en la segunda ocasión, dice, ahora están hablando en lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, qué interesante, es el denominador común. Después del bautismo pueden hablar con denuedo, con confianza, la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas alguna vez con algún servicio público? Luz, gas, telefonía. Bien, después hacemos una patota y salimos a romper todo. Bueno. ¿Te pasó que te encontraste con un empleado de muy poca voluntad que te resolvió nada? No. ¿En qué país estás? Te pasó. ¿Y qué pediste inmediatamente? ¿Un anillo para sacar la granada? No, ¿qué pediste? ¿Quiero hablar
con un superior. ¿Por qué? Porque el empleado tiene un protocolo donde hay un montón de libertades que no puede tomarse. Si se las toma, lo echan. Y está con miedo, entonces él te va a decir lo que puede, pero vos cuando pedís a alguien de mayor jerarquía, es alguien que se comporta un poco como el dueño de casa, porque tiene la libertad de tomar ciertas decisiones. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con vos. Pablo dice en Gálatas que mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. El dueño de casa es niño, pero tiene que hacerles caso aún a los empleados. ¿Por qué? Porque no tiene criterio. Y cuando uno no tiene criterio necesita órdenes, protocolos. Pero cuando uno crece, uno empieza a tener criterio y ya no necesita órdenes y protocolos porque el criterio supera los protocolos. Bueno, esto pasa cuando viene el bautismo. Uno empieza a hablar con denuedo, se comporta como el dueño de casa. ¿Por qué? Porque deja y puedo y no puedo y será y no será. No, uno se larga porque el Espíritu Santo le está diciendo, este es el criterio que tenés. Manejarse con criterio espiritual, no con reglamentos. Así que el primer caso fue el primer Pentecostés, el segundo caso el segundo Pentecostés, donde había otro grupo de creyentes que eran más que los 120. El tercer caso es el caso de Pedro en Samaria, el capítulo número 8, había dicho 9 anteriormente, el capítulo número 8, donde Pedro va a confirmar a los creyentes que se habían convertido y también no se nos dice que hablaran en lenguas, pero Simón vio algo raro y le ofreció dinero. Si Simón no estuviera en nuestros días y lo viera al obispo imponer las manos sobre el penitente para que reciba el Espíritu y luego le pega una pequeña cachetadita para que pase el siguiente, Simón no hubiera dado ni un mango. Algo vio que pasaba con los que estaban recibiendo ahí. Luego viene el capítulo 9, donde Saulo de Tarso se convierte. Va hacia Damasco, en Damasco se convierte, se va a una casa en la calle derecha y ahí Ananías, un discípulo del Señor, escucha que el Espíritu Santo le dice, Ananías, hay un hombre llamado Saulo, he aquí él está orando, anda a verlo. No, este persiguió, anda, porque yo tengo un propósito con él. Así que va, ¿y qué le dice, hermano Saulo? El Señor me ha llamado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No nombra las lenguas, pero Pablo dice, más adelante doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que alguna vez tuvo que ser la primera y tal vez esa. Bueno, si no te convence mucho, en el capítulo 10, y vamos para el quinto caso que nombra Lucas, el capítulo 10, dice de que Pedro va por primera vez a la iglesia gentil. Hasta ese momento los discípulos pensaban que el evangelio era cosa de judíos y que para recibir el evangelio de Jesucristo primero había que hacerse judío, circuncidarse. Y Pedro va a parar a la casa de ese romano, Cornelio, todos gentiles, todos incircuncisos. Así que Pedro les dice, miren, les predico porque Dios me dio la orden, porque si era por mí, no entra en mi cabeza que ustedes puedan integrarse. Así que empieza a predicarles y las personas empiezan a recibir a Cristo en sus corazones. Y cuando se quieren acordar, están hablando en nuevas lenguas. Y ahí sí nombra las lenguas. Y uno dice, ¿por qué en Hechos 10 tiene que nombrar las lenguas? Porque cuando se corre la voz que los gentiles se convierten, muchos que no entendían esto dicen, no, el evangelio es cosa de judíos, no es cosa de gentiles, así que esto es imposible. Pedro dice, sí, los gentiles tienen a Cristo, el evangelio es para los gentiles porque ellos recibieron el Espíritu Santo. Y la pregunta, ¿y cómo sabes que recibieron el Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas como nosotros al principio. La afirma. Y por último, el capítulo 19, cuando Pablo llega a lo último de la tierra en el continente asiático, que es Éfeso, va a una casa donde había unos 12 creyentes, una iglesia de un grupo reducido. Y está participando del culto y cuando le dan la palabra, él ya sentía algo raro. Entonces les pregunta, hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo después de haber creído? Porque así tendría que leerse. Después de haber creído, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y se miran. ¿Espíritu qué? Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Cuando los bautizaron. ¿Cómo los bautizaron? Y con el bautismo de Juan. Estos ni a Cristo habían recibido. Con razón.
Así que les predica el Evangelio, aceptan a Jesús, son bautizados con la fórmula de Jesús y luego imponen las manos, reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Así que Lucas nombra 6 casos, de los cuales 3 son lenguas explícitamente. Y vos dirás, ¿por qué esa ruptura de ese dique donde me libero y empiezo a actuar como autoridad, como el dueño de casa y no como el empleado? Cuando empiezo a predicar con denuedo, con confianza. ¿Por qué tienen que ser las lenguas para desenvasar a Cristo? En primer lugar, porque las lenguas son el don más ridículo y absurdo de todos los dones que habla la Biblia. De hecho, si hablas en lenguas, no va a faltar quien piense que sos tonto, loco o borracho. ¿Cómo? Pasó en Pentecostés. Estos están borrachos. Pero en segundo lugar, porque si vos haces esto, empezás a quebrar el sentido de la lógica. A veces lo atamos a Jesús al sentido de la lógica y del decoro. Y si dependés del decoro, nunca le vas a decir ni una sola palabra al que tenés sentado al lado en el colectivo. Si dependés del decoro, no te vas a atrever a decirle a alguien, hoy Cristo quiere entrar en tu corazón. Si dependés del decoro, de la buena educación y de los buenos modales, vas a transformarte en un envase hermético que nunca larga el perfume del Espíritu Santo. Pero si rompes el dique con las lenguas que rompen tu lógica, que te hacen sentir medio estúpido, ridículo, absurdo, es entonces cuando empezás a romper ese dique donde después Dios te va a permitir decir cosas mayores y maravillosas sin dejar de hablar en lenguas. Pero además, las lenguas son el único don para edificarse a sí mismo. Cualquier otro don es para que edifiques a otra persona. Un don de profecía, vos estás edificando a una persona. El don de palabra de ciencia, estás edificando a otra persona. El don de sanidad, estás edificando a otra persona. El don de milagros, vas a estar bendiciendo a otras personas. Pero Pablo dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Si alguna vez Dios quiere que edifiques a otro con las lenguas, pondrá un intérprete o te dará la interpretación a vos. O quizás te hará hablar en un idioma humano que conoce esa persona que tiene que ser edificada. Pero si es para vos, no va a haber intérprete. Algunos dicen, en la iglesia no se debe hablar en lenguas porque Pablo en el capítulo 14 de primera carta a los Corintios dice, no. El apóstol Pablo dice que si alguno habla en lenguas y no hay intérprete, calle y hable para sí. ¿Qué quiere decir esto? Si de pronto yo me pongo a hablar en lenguas en medio de la reunión y todos hacen silencio porque dicen, acá viene un mensaje de Dios, pero no aparece nadie que interprete, entonces tengo que entender que eso es para mi propia edificación. Entonces yo no puedo pretender detener todo el culto para mi propia. Miren cómo me edifico. ¿Y lo demás? Entonces más vale bajo el volumen de voz para que mis lenguas no perturben. Por eso termina diciendo, no impidáis el hablar en lenguas. Pero hablar en lenguas es para edificarnos. Yo no sé cómo funciona, pero funciona. Cuando me enfermo me dan un antibiótico, yo no sé exactamente cómo funciona, pero después de 3 tomas empiezo a sentirme mejor. Y ni me importa cómo funciona, a ver si dejo de tomarlo por las dudas. Pero lo tomo. Yo no sé cómo funciona esto de las lenguas, pero te puedo asegurar, hay veces que no tengo más palabras para hablar con Dios. Se me acaban los argumentos, tengo solo lágrimas e impulsos. Y Pablo dice, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo con gemidos indecibles intercede por nosotros. Y de pronto empezás a hablar en lenguas y te das cuenta que hay un fluir de Dios. Hace ya varios años atrás, cuando nos robaron y nos tuvieron secuestrados por media hora, a Silvia la cargaron en mi auto y a mí me llevaron en el auto de adelante. Me acuerdo la cara de espanto que tenía Silvia cuando me llevaban. Y ella, no, papi, no. ¿Y qué le dijeron los desgraciados eso? Lo vamos a matar a tu viejo. Yo, el viejo de ella. Me dejó traumado eso. Por eso uso pantalones chupines, ahora a ver si parezco más joven. ¿Y sabes qué?
En cierto momento que me llevaban y vamos y los dólares y qué sé yo, y no, sentí de hablar en lenguas. Dije, acá viene el golpe. Yo me habían pegado unos cuantos culatazos con el arma, estaba sangrando la cabeza, un par de piñas. Así que dije, acá viene una más o capaz que un tiro. Porque me habían dicho que me iban a matar, no creo. Pero en ese momento decía, capaz que sí, que aparezco con un tiro en algún lugar descampado por ahí. Y bueno, así que me puse a orar en lenguas. Sentí como que el mundo se paralizó en ese momento. Ninguno de los que estaba me decía nada. Y yo estaba hablando en lenguas audiblemente. Y después de haber hablado en lenguas, empecé a sentir como una paz y una autoridad. Y ahí empecé a decirle, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y no me decían nada. Yo dije, acá viene un cayate acompañado de un regalito. Hasta que llega el momento que una vez más me piden entrar a mi casa. Le dije que no, llaman para ver dónde vivían. No. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Le devolvemos el auto? Y bueno, gracias, si me lo devuelven es un bien, porque es parte de mi ministerio, yo soy pastor, qué sé yo. Dice, bueno, perdoná los golpes, pero es nuestro trabajo, ¿no? Trabajo. Te vamos a dejar el auto y te vas caminando y no te des vuelta porque si no sos boleta, ¿eh? Y me abren la puerta y yo no me quería bajar. Y les digo, ¿puedo orar por ustedes? No tenía ningún apuro por bajarme. ¿Puedo orar por ustedes? No me dijeron nada. Así que levanté más la voz. ¿Puedo orar por ustedes? Sí, pero cuando llegues a tu casa, ahora te vas rápido, por favor. Así que me obedecí. Cuando recién quise poner la llave en el auto, ahí empecé a temblar, ¿no? Pero en ese momento, y yo no sé cómo funciona, pero funcionó. Acá estamos los dos vivitos y coleando, ¿no? Estamos lo más bien. Hace unas 2 semanas atrás, el Día del Padre, se me estranguló una hernia que me venía medio encubierta. Sentía que me desmayaba del dolor. Fer me acompañó, estaba ahí. En cierto momento me tuve que sentar en el piso, me sentía mal, el dolor era terrible. Cuando el médico me revisó, apenas tocó, saltaba del dolor. Y en cierto momento el médico dice, bueno, te vamos a hacer una tomografía. Y me dan para tomar el líquido de contraste y le dicen a Fer si podía salir de ahí de la sala donde me habían puesto porque llegaban otras personas. Y ahí estaba con mi dolor solo y dije, ¿qué voy a hacer? No se me ocurre palabra para hablar con Dios, solamente hablar en lenguas. Y empecé a hablar en lenguas y al instante el dolor desapareció. Y cuando llegó el cirujano y palpó, dice, se redujo. Tienen que operarme, ojo, se redujo quiere decir que se metió el intestino otra vez donde estaba. Tengo turno para operación. Pero de pronto, yo no sé cómo funciona, pero me doy cuenta que es una herramienta maravillosa, porque a partir de ese momento que uno habla en lenguas, cambian las cosas. Uno se comunica con Dios, empieza a hablar un idioma espiritual distinto, en el que uno no entiende nada conscientemente. Durante 5 años, después de convertido, luché con eso. Producto de una familia demasiado intelectual, todo tenía una explicación, rodeado de libros, explicaciones y enseñanzas. Yo pensaba que el bautismo en el Espíritu Santo tenía que ser una cosa que uno queda medio tonto, se anula la voluntad y uno empieza a descontrolarse hasta que me di cuenta, no somos médiums. Participa nuestra voluntad con la misma autoridad con la que le decimos a uno levántate y anda, le damos una palabra de Dios o sentimos llamar a alguien para dar una palabra de aliento, con esa misma voluntad uno decide hablar en lenguas o no hablar en lenguas. Y por mucho tiempo esperaba que el Señor violentara mi voluntad, una voluntad demasiado condicionada por mis prejuicios y mi idea de cómo deben ser las cosas. Hasta que un día rompí el dique, di lugar a lo que el Espíritu Santo me estaba dando hacía rato que hablase. Sentía las lenguas en mi cabeza y dije, vamos a alargar lo que salga. Y a partir de ese momento se rompió un dique y te aseguro, mi vida no fue la misma. El apóstol Pablo, el día de Pentecostés dijo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para
para los que están lejos, para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Así que en este momento quiero invitarte, si no recibiste el bautismo del Espíritu Santo con lenguas, deja tu lugar y vení acá al frente. Vamos a orar por vos. No pierdas tiempo. Deja tu lugar. Toda la congregación puesta de pie. Hoy en la primera reunión, al menos unas 7 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fue tremendo. Fue tremendo. Es para todos la promesa. Es para todos. No es para algunos. No piense que sos un cristiano de segunda categoría. Te digo una de las palabras que se utiliza para bautismo con el Espíritu Santo, ser lleno. Pero no ser lleno como un globo que se infla y se desinfla, sino ser lleno, se utiliza ese término para ser llenos de temor o ser llenos de ira. La ira o el temor no vienen de afuera. La ira y el temor es algo a lo que uno le da lugar o no le da lugar, porque Pablo dice, airaos pero no pequéis, poned un límite a vuestro enojo, poned un límite. O sea que yo puedo poner un límite al temor o la ira. Yo puedo dejarme llenar por el temor o por la ira. Yo puedo dejarme llenar por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Darle el control al Espíritu Santo. Decir, bueno, tendré el control y largo lo que me sale. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? Dejar de reprimirte y largar lo que te sale. Otra palabra que se utiliza es don. Cuando se habla de don, se está hablando de regalo. Por mucho tiempo yo pensé que merecía o no merecía. Hoy estoy medio mal, hoy me peleé con uno, hoy no voy a recibir. No es premio, es don, es regalo. Hay una diferencia entre premio y regalo. El premio es si vos cumplís ciertas condiciones, el regalo es simplemente producto del amor. Y Dios no te da el Espíritu Santo como una droga espiritual para sentirte bien, mira, te portaste bien, te doy esto. No. Dios nos da esto porque es lo que nos permite desenvasar a Jesús. Soltar a Jesús. Hacerte a un costado, transparentarte y mostrar a Jesús y dejar de cerrarlo con las opacidades de tus prejuicios. Como es un don, no tenés que ayunar, orar, estar en condiciones, santificarte. No. A veces pensamos, bueno, con un día de ayuno recibo el bautismo, con 2 días de ayuno resucito a un muerto, con 60 días de ayuno me tienen que resucitar a mí porque me morí de hambre. No. Es un regalo. Como es un regalo, otra palabra que se utiliza para el bautismo es recibir. Y a veces nosotros en nuestra lengua castellana pensamos que recibir depende del que da. No recibí esto y no te lo dieron. No. Recibir en el idioma bíblico significa tomar, apropiarse, cazarlo, atraparlo. Como recibir a una persona. Capaz que alguno puede hablar en lenguas de una forma inesperada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Pero la mayor parte de las veces vos sos el que decide ejecutarlo o no. El Espíritu Santo te lo pone y vos lo tenés que largar. Es como cuando estás de visita en una casa y te estás muriendo de sed y podés pedir o no pedir, si sos tímido no pedís y te quedás muerto de sed en la casa. Pero cuando estás en una casa de confianza, vos vas a la canilla, tomás el vaso, te servís y tomás. Estás en la casa de Dios y podés servirte del Espíritu Santo y tomarlo y largarlo. Pero la otra palabra es derramar. A veces pensamos que Dios tiene que derramarlo de arriba. No. Dios ya lo derramó. Ahora vos tenés que derramarlo porque el Espíritu Santo está en vos. El bautismo consiste en que rompas el dique y que empieces a darle lugar a la gloria de Dios. Así que ahora mismo empecé a levantar tus manos y a adorar y a alabar al Señor.